tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual. Muchas gracias por conectarse. Estamos en la segunda sesión de este primer ciclo de la actividad Conversemos de Poesía, Arte, Música y Literatura, organizado por la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valparaíso, en conjunto con el Parque Cultural Ex Cárcel. Esta alianza viene desde el año pasado, 2019, creando estancias como esta y esperamos que perdure por mucho tiempo más. Bueno, ya lo que vinimos. En esta sesión vamos a tener a dos invitados ligados de distintas maneras a la literatura, a la poesía. Uno de ellos es Adrián Cortés, él es de profesión médico y poeta. No me gusta decir como su hobby es la poesía, porque la verdad es que la poesía no es un hobby. Y el segundo invitado es Claudio Álvarez, él es dibujante, escritor, y bueno, ya los vamos a conocer más y vamos a conocer su obra. Entonces, para empezar, vamos a comenzar esta sesión presentándoles a Claudio, y voy a leer una pequeña reseña. Claudio Álvarez Rodríguez, Álvarez, ese es su seudónimo, ilustrador, diseñador gráfico, escritor y autor de cómics. Desde el 2006 publica en internet en su blog Filósofos, una mezcla entre filósofos y osos, el que ha tenido versiones en papel en la revista Ciudad Invisible y en Chil 3, Relación del Reino, que es un libro publicado por Ediciones B. Se ha adjudicado 2 fondos de creación en la categoría de cómics, el 2015 y el 2017. El 2019 publica su primer libro por editorial Montacerdos, que se llama Osos Poéticos y Filosóficos, Peligro de Demolición. Entonces, para dar entrada a Claudio, a su presentación, yo lo voy a hacer haciéndole una pregunta, ¿ya? Y esa pregunta la voy a sacar de su mismo libro. Esta pregunta sale en una página de su libro, de los osos poéticos y filosóficos, y una osa le pregunta al oso, le dice, tienes razón, pero ¿cómo tolerar a los intolerantes? Yo quiero saber si Claudio resolvió ese dilema, porque el oso acá le pega un palo a la osa. Son 2 osos, no sé si se nota que son 2 osos ahí. Yo pensé que era una osa y un oso. Chan. No. No sé. Encuentro a veces las preguntas más interesantes que la respuesta. Yo creo que menos yo, que no tengo tanta sabiduría, voy a andar profesando qué hacer ahí, pero No, pero yo te pregunto si tú resolviste ese dilema en no, ti. no lo he resuelto en mí. Me lo imaginaba. Sí, para nada. Es que es un dilema que no se puede resolver. Exactamente. Yo creo que, o sea, teóricamente, poéticamente, imaginariamente, nomás está la posibilidad de resolverlo y eventualmente de tanto imaginárselo hay que empezar a aplicarlo en la vida, aunque todavía no logro hacerlo. Espero que antes de que me lleve el COVID pueda lograrlo. ¡Qué fatal! Bueno, Claudio, ahí queda tu espacio. Dale. Mira, antes de hablar siempre me gusta que los osos hagan un disclaimer, como les decía antes, y voy a pasarlo. También hay un asunto que no me gusta a mí leer las cosas porque quiero que ustedes y los que ven imaginen las voces de los osos que tengan en su cabeza. Pero me van ayudando, me van diciendo cuándo pase.
Bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Eso es como una duda súper existencial, y que por ahí parten un poco los osos, y básicamente los osos partieron, yo fui a un taller literario con el Álvaro Guizama en la UPLA, y, y la idea era escribir y poner los textos de uno en un blog. Te obligaba así a estar ahí frente, a tener un público cuando ahí los blogs estaban recién partiendo, y lo que pusiera ahí te leían. Y, y ahí cuando terminó el taller, empecé casi al tiro, creo que el mismo mes o al otro mes, el blog de los osos. Y yo tenía algunas constantes que sabía que tenían que pasar. Yo sabía que tenía que ser un personaje que no se moviera. Al menos si ven el blog, por los primeros 100 números no se mueven. Y lo otro, que tuviera como una sola una expresión, que fuera, no sé, porque pudiera estar siempre sonriendo y que estar diciendo cosas terribles, o estar triste y estar diciendo cosas chistosas. Hay una relación ahí con un poeta que, si no lo conocen, debieran conocerlo. Tú lo cachai, el Juan Luis Martínez, que de hecho esas características de quietud las tienen también un gato de porcelana, como el poema de Juan Luis Martínez. Y casi fuera un gato de porcelana, pero en la casa tenía más modelos de... Habían dos gatos de porcelana, y trataba de copiar, cada tanto, de osos como hiperrealistas copiados de la realidad, pero con dos gatos de porcelana no me daba mucho. Y me atraía el nombre, que viene de una novela de ciencia ficción chilena como del 1800, que se llama Ocios Poéticos y Filosóficos. Eh, Ahora podría mostrar otro cómic mejor. Paso al siguiente. Bueno, ese es un cómic que también hay amigos que me han colaborado, ese de Gabriel Leiva, saludo a él, que también hay, eso es parte del libro también. No está de esa forma, pero lo puse así para mostrarlo en la pantalla ahora. A mí también me interesa no leer los textos, porque, como les decía, está el hecho de que el personaje, el dibujo, sugiere una voz en las cabezas de, claro, de ustedes dos y de quien lea. Y tiene que ver con un tema de la comunicación, que me gusta una cita de Michel de Montaigne, si es que no lo estoy diciendo mal, que es que la palabra es mitad de quien la habla y mitad de quien la escucha. Entonces ahí, como generar un diálogo también con la imaginación, también, que pasa entre viñeta y viñeta, me interesa. En algún momento en alguna parte del libro, si mal no recuerdo, toca ahí el tema de la interpretación, que tiene que ver con esto de que la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. O sea, hay una relación ahí, Claro, como de que lo que es como la eterna pugna entre la realidad y la interpretación de la realidad. claro, y ahí como que vuelvo también de nuevo a Juan Luis Martínez, y Nada es real, él todo es real. claro, claro, y el también poeta, el Eduardo Correa, que ahora se cumplieron como 6 años de que se murió, nos mostró, cuando estaba estudiando diseño del Duoc, que fue un año, después como que me reencontré con Correa en la UPLA, nos mostró el documental del Tego Díaz, el que pusiste, Señales en la Ruta, y ahí fue como, oh, se puede hacer un libro así, Sí, pues. ¿cachai? Y yo igual, no sé si al final como que pongo agradecimiento,
y reconocimiento de inspiración y pongo al Timo Lobo, Warren Ellis y Juan Luis Martínez primero, porque son Ah, buena. como los tres así, las tres visiones se me juntaron, bueno, porque Mampato lo leía de muy chico, y Warren Ellis es un autor de cómic que tiene un manifiesto que se llama Manifiesto del Viejo Bastardo, que deben buscarlo, hay versiones en español en la red, yo también, y es súper inspirador como para hacer cómic y no hacer cómic de tradicional como de superhéroes, Mm. que yo también leo un montón de eso, no tengo ningún problema si el autor es bueno, si el guion es bueno. Pero ahí como que me di cuenta de que se podía hacer una cosa completamente distinta y también traté de siempre operar con la idea de hacer una totalidad. Siempre inspirado de fondo con la nueva novela ahí, de que uno puede poner un montón de elementos que dialoguen entre sí. Entonces cuando me ofrecieron hacer el libro, una editorial no se nombrada, como hace 10 años, ahí dije, o sea, pensé, no, para mí no tenía sentido hacer una simple compilación, porque así como los Greatest Hits, yo quería hacer algo que fuera una cosa que fuera total, que pudiera tener múltiples lecturas, Mm. que fuera un poco inagotable como ciertas cosas a las que tiendo buscar en la lectura yo. Eh, Yo, a mí personalmente, bueno, el libro es entretenido de ver y de leer, las dos. O sea, a mí me pasó que primero lo leí. Debe ser porque estoy más habituada a la lectura que a los cómics. Yo no soy una asidua al cómics. Ahora, ya, último me ha interesado más y he estado investigando un poco y todo. Pero, no, entonces yo primero instintivamente leo. Entonces primero lo leí, me encantó, y después le di una segunda lectura fijándome en las ilustraciones, y poniéndole mayor atención. De hecho, miraba como los fondos, a ver si había algún detalle que se me había escapado. Pero lo que me voló la cabeza fue el cómic donde dibujáis Valparaíso. podría mostrarlo ahora mientras Sí, sería hablamos. interesante que Y mostráis ese cómic. bueno, y uno de los desafíos también fue desde el principio del blog que yo quería poner más de un estilo de ilustración, como adaptar lo que se está diciendo, lo que están diciendo los personajes, a un estilo de dibujo, o el estilo de dibujo que se adaptara a lo que estaban diciendo. Bueno, y el cómic a todo esto se llama Peligro de Demolición, como dice en las construcciones cuando se va, de ahí lo saqué, de hecho la tipografía saqué una foto en Viña, la de la portada, y de ahí salió la frase peligro de munición. Bueno, y esa es la portada, pero también me interesaba que tuviera cierto ritmo y de hecho la historia ya parte acá. Y en la contraportada, que no es exactamente la del libro porque tiene unos textos del Bizama, de Rodrigo López, del oficinismo, de Sol Díaz y Mala Imagen, pero acá para priorizar el dibujo, se lo saqué. Bueno, ahí dejé la editorial. No sé, pues, estaba muy pensado como que el cartel de ahí arriba era para el código de barras, y ahí está de hecho. Y está la historia del libro, y al medio del libro, de 2 páginas dobles, empieza esta secuencia, que el oso caminando por Pedromón. Y va de camino, bueno, y un avión le tira un misil ahí en un punto y explota la cabeza, pero le crece de nuevo. Escucha, esa pifia que dice arde, no es así en la versión libro.
Ahí está. Bueno, ahí está su objetivo. Fueron como 6 semanas de dibujo. ¿Cuánto? 6 semanas. Poco. Son como de 55 centímetros, un poquito más. El alto son como 37,5, 38. Que a todo esto me equivoqué y en algunos puntos y le tuve que empezar a pegar hojas por detrás. Me salí del blog. ¿Y cuántas horas al día le dedicabas? Tuve mínimo 8. Mínimo. Wow. Sí. Pero espaciadas, así como 4, 3, 2. No. Hay que cocinar y ver cosas entre medio. Qué heavy. Y la idea es que como es página de libro, el lector puede tomar el libro y ladearlo. Claro. Igual puedo... Claro, y hacerle un... Eh, Buena. Oh, oh, eso. Bueno, ahí hay otras cosas que... buenísimo. Gracias. Muy buena. Bueno, no sé si quiere, hay montones de preguntas, pero podemos dejarlo para el final cuando conversemos los dos. Sí, ¿Mm? démosle. Muchas gracias, Claudio. A ti. Me encanta tu libro. Así que, bueno, súper bueno volver y hablar de él sobre todo. Bueno, entonces ahora vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Adrián y voy a leer también una pequeña reseña y ahí conversamos con Adrián. Adrián Cortés nace en 1980. El año 2002 parte a Cuba a estudiar, donde se titula de médico, profesión que ejerce en la actualidad. En Valparaíso, antes de partir, estudió 3 años castellano en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde comenzó a desarrollar una escritura profunda y potente de la mano de sus lecturas formadoras, como Neruda, Gonzalo Rojas, César Vallejo, Alejandra Pizarnik, y posteriormente en Cuba lee al poeta Ángel Escobar. Adrián ha sido antologado en 23 jóvenes escritores de Valparaíso en 1998, antología que hace Juan Cameron, que es parte de la Sociedad de Escritores Filial Valparaíso, y la antología Poetas en la Quinta de 1999. Hola Adrián, y Hola. también vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta es, bueno, un poco, se ha hecho otras veces creo, pero vamos a ver qué dices tú. Si tuvieses que elegir entre estos dos poetas, ¿cuál sería? ¿Neruda o Pablo de Roca? Pucha, en aquellos años iniciales yo creo que hubiera elegido Neruda, pero igual ahora me gusta mucho lo que estoy leyendo a Roca, harto, harto. Sí, creo que estaba en castellano todavía cuando robamos por primera vez un libro de Roca de una librería. Y escritura de Raimundo Contreras, de hecho me acuerdo y todo. Sí. Lo regalé, porque el libro que uno roba en una librería es para regalar. Parece que todos nos hemos robado libros de la Biblioteca Católica. Sí. Un poco involuntario, pero bueno. Ahora lo malo es que quedó grabado en mi testimonio. Oh, Sí, pero bueno. Tuve cómplices, además. de más, po, sí, sí, yo Sí. después les voy a No, contar. Ah, ¿qué libro me robé? Pero a mí me lo robaron. Bueno, oye Adrián, ¿y por qué de Roca ahora y antes hubiese sido Neruda?
no sé, creo que tenía que ver con las afinidades, con lo que estaba escribiendo. O sea, yo creo que se pueden elegir poetas en realidad, ¿eh? Pero ahora leo mucho más de Roca, muchísimo más. ¿No tiene que ver Pero con las funas a Neruda? no, no, porque mira, escucha, si fuera por eso nos quedaríamos sin música que escuchar y sin nada que leer, pues. Creo finalmente que hay que separar la obra del artista, porque hay gente valiosísima como persona, pero su obra es mala también, pues. Entonces no, si fuera por eso no. Ahora, Ese es un temón. sí, sí, creo que es un tema complejo y eso. Ahora, tampoco creo, y eso sí, no es solo exclusivo para el tema de la poesía, en el tema de rendirle culto a los artistas. Y yo creo que ahí es donde quizás debería ir también el debate, porque a mí igual me gustan mucho algunos trabajos de Neruda, pero no sé, no le pondré una estatua, o no, porque esa es su obra la que me gusta, no es él, ¿me entiendes? Claro. Es como se genera a veces como lo que sucede mucho como con los actores, o con así como, no sé, un poco en eso, como rechazar ese tema del, del santificar como a los personajes que han hecho obras artísticas, del tipo que sea. Entonces, creo que es un error, creo que es un error. No, no, no está bien, pues son personas. A ver, bueno, esto tuvo, para los que están escuchando, esto tuvo un ensayo. Y había una pregunta muy interesante que me planteó, además, que tenía que ver como si en mi práctica diaria y cotidiana de la medicina había poesía. Entonces, esa pregunta era fantástica y por eso la voy a reflotar ahora. Y creo que tiene que ver con esto, porque estamos acostumbrados a ver el arte, del tipo que sea, como algo que tú vas a ver a un museo, o como algo que escuchas en un púlpito. Y el arte deberá ser algo cotidiano, algo con el que se hilan las personas, con las que se comunican las personas. Entonces, le decía que sí, yo me dedico mucho al tema de salud mental, y hay algo poético, narrativo en el relato de la persona y en el vínculo que se hace entre la persona que trata, digámoslo entre comillas, y la persona que pide ayuda. Entonces, si yo, no sé, pues, si me dijeran el poeta Adrián Cortés y no sé qué, eso quedaría cortado, se vería truncado, ¿entiendes? Entonces, yo siempre digo, la poesía rara vez la leo como en público, sino que quizás al principio cuando era más chico, pero la comparto harto, o sea, la comparto a las personas que quiero, a mis amigos, a mis pacientes nunca, pero a los amigos sí, porque creo que tiene que ver con un tema de vínculo. Entonces, eh, como un tema de comunicación de humano a humano. Entonces, estamos muy acostumbrados así como a leer los currículums inmensos de las personas y eso es basura, eso es basura. Y corre para el arte, corre para la ciencia también, a veces hay profesionales que tú lees currículos enormes y redundantes y eso, y como personas, como humanos o como profesionales no son tan buenos. El papel resiste mucho también. Entonces, no. Pero esa es la Bueno. pregunta. Bueno, y tú, bueno, ocupa tu espacio entonces como tú quieras. Nos vas a leer algo, nos va... Ya, pues. Oye, bueno, cuando me preguntaste sobre las lecturas, yo te mencioné a Ángel Escobar porque es uno de los últimos poetas que leo en Cuba. Alcancé a estar un mes en La Habana en la Casa de Amistades antes de volver a Chile, después de 12 años de vivir allá, y nunca había escuchado de Ángel Escobar. O sea, tenía un librito pequeño, pero nunca le había dado mucha importancia. Y en la casa donde me quedaba estaba las obras completas de Ángel Escobar. Y destiné ese mes a leerlo compulsamente y transcribirlo en una libretita que tenía a ¿Ya? mano, y esa libretita la perdí en el sur. Eh, Así que ahora tengo algunos poemas que me manda la amiga que vivía en esa casa. Eh, pero es un poeta que no es muy conocido en Cuba y, eh, y que vivía en Chile, pero no tengo mucha claridad
en qué época, cuándo. De hecho tiene un poema donde menciona el paseo 21 de mayo de Valparaíso, y su viuda, porque él ya falleció hace hartos años, vive en Chile, y se llama Anita Jiménez. Y algún día la voy a encontrar y podré hacer una entrevista o algo de eso. Oye, pero voy a leer, ¿ya? Bueno, yo llevo muchos años sin dedicarme a este tema de la poesía, y hace como un mes volví a escribir y agarrar algunos textos que tenía de antes, que creo que me han hecho mucho más sentido ahora, en esta época, ¿no? Así que voy a partir con un poema que se llama Los Alzados. Viene un epígrafe de un amigo mío que es trovador cubano, que se llama Óscar Sánchez, que dice: la encrucijada no me va a emboscar. Dice: no le declaro el amor al mundo, los odios apretados en la mirada, contemplando el mundo que se cae a pedazos, cuando es tan precisa la dulzura, la quietud de las sábanas después del amor. Le declaro la guerra, el abismo, el hierro de nuestros rencores. Él, que nunca me enseñó de los cariños sus matemáticas, ahora pretende que le perdone luego de lanzarme al día en este parto tan seco que es nacer en las oscuridades. Bala sin alma que mata la fiereza de mis tíos cardinales, mis australes hermanos, la riqueza de la resistencia, cuando se le declaran los mordiscos a cada fragmento y tiembla el sur en las brújulas lujosas de la tarde. No le declaro el amor, beso la arena caliente, babeo perro furioso los días, solo sé del amor, mis hermanos, árboles milenarios que arderán en sus muy dulces rencores, madera caliente en tierras frías, el hierro urgente que hace tanto nos falta, herido también desde los abuelos hasta los últimos pelos y señales, en la tormenta pegada al tembloroso sudor y a la entraña, los tambores de la guerra, la encrucijada labrando sus geométricas angustias, en la piel tan de uno con los otros, en situaciones polvorientas, el nacimiento del metal, en ambos ojos, rajando la oscuridad, la única posible para el alzamiento. Este poema yo igual lo escribí, igual como para contextualizarlo, tiene hartos años. Lo escribí para el tiempo que se daba aquí la revolución pingüina. Y bueno, tiene mucho sentido para mí por eso, ¿no? Volver a como ahora a otra época y sentir que el poema sigue vigente. Sí. Entonces, eso. Y bueno, igual vivir 12 años fuera del país de uno es un tema, ¿no? Hay muchos textos míos que tienen que ver con eso, con el desarraigo que se produce. Llevo 6 años en Chile de vuelta, y hay días que sigo siendo el extranjero que llegó hace 6 años. Así, no me logro a veces como conectar con ciertas cosas. He olvidado algunas palabras de la jerga chilena, entonces no tengo a veces tanta claridad como cómo se dice. Entonces le pregunto, o a veces quiero que alguien me explique algo, pero la gente explica desde un contexto y no de cómo hay alguien que hace 12 años no entiende lo que pasó en Chile. Entonces es bien difícil. A veces me dan ganas como de fingir que soy extranjero y así la explicación es más profunda. Y bueno, este tiene que ver un poco, ¿no? Con esta imagen extraña que yo tengo de patria. Así que lo leo. Tierrita ajena mía, espina de 2 puntas, hembra que me traicionas largamente, no le des más que piedras y tropiezos al enemigo. Dales un hueco, una herida, kilómetros de mar o kilómetros de ceguera. El canto que las sirenas regalaron ya a nuestros muertos, la carga el machete del atardecer. Que al cruzar ellos un río, pierdan un recuerdo cualquiera. Dales ajena la tempestad, la sábana fría, la sal que la mano quema. Que no lleguen aquí enteros, que en su mirada ya no baile la luz, que no canten canciones, que para sí mismos nada signifique su propio nombre. Pero a mí, no me vuelvas a mostrar esas miradas dulcificadas en la lluvia, no me señales la arena sagrada donde se queman las naves, la cama inconclusa, la tibieza, la voz de mi madre como un canto, o la voz del amor. Tierrita ajena mía, cuerpos heridos en las sombras, no ablandes de este pecho sus estructuras, el oleaje que otras veces me protege o me alza, el hierro, el polvo, el abismo que recoge de mí su propia arma. Bueno, igual,
siempre tuve un tema con el tema de la jerga, ¿no? La forma en que se dice, ¿no? Acá ocupo igual un término que es súper cubano, que es la carga al machete. La carga al machete es los tiempos de la independencia, cuando los españoles tenían armas de fuego y los independentistas cubanos solo tenían machetes. La carga al machete era una carga a caballo con los machetes a pelear. Entonces, igual creo que es una imagen fuerte. De hecho, hay unos videos antiguos así que se ven como, así, casi como Charles Chaplin, así, de tipos peleando machetes. Pero bueno, este todavía está ahí en el horno, así que yo creo que puede que si en algún momento sale publicado esté un poquito distinto a lo que les voy a leer, ¿ya? Igual ahora, bueno, dentro de este tema de rescatar el tema de volver a leer está el que quiero publicar algo. Entonces estoy Bueno, como seleccionando los textos que me sí. gustan, Ay, ¿no? Ordenándolos, eso. Así que ahí vamos. Dice... si no merecemos otra cosa que la cacería del tigre, una sábana sucia donde una mujer desnuda nos apunta un arma en la cara, si no merecemos otra cosa que la calle larga en que huimos a diario, ser la presa fácil, la hormiga muerta, la hoja triturada, si solo somos para la bala que nos mata, el trance absoluto de la ciudad donde huimos, fantasmas sangrantes, lucecitas temblorosas, si no merecemos alguna vez la carne cruda, ser nosotros por toda belleza el arma que dispara la desnudez en los otros, donde queda la huella que deja nuestro propio peligro. No merecemos brillar de pronto metal filoso, ser la quijada, el charco de las primeras muertes, hijos al fin de la descendencia y su asesinato, entre la selva y sus rayas, entre las garras que nos precipitan semilla, que nos sangran piedra. No merecemos brillar metal filoso, salir hacia la ciudad castigada con hambre humana y volver a la sábana, al oleaje, al arma, al dulce caos que nos crea al casarnos. Ese, no ¿y sé qué si... nos puedes decir de ese poema? Chuta, de este está más complejo hablar. Me encantó esa imagen de la mujer desnuda que te apunta, la vi, que te apunta la cara con un arma. Escucha, no sé, igual creo que coincido harto con Claudio que la obra no debiera uno explicarla, ¿no? Por el tema de la interpretación, el tema de la imagen, además. Que de hecho, una de las dificultades que siempre, no sé por qué ha sido tan complejo, eh, que tiene que ver con cómo suena el poema, ¿no? Porque yo lo escribo de una manera y supongo que el otro lo lee igual, pero generalmente, como no tengo nada publicado, generalmente la gente escucha mi poesía por cómo yo lo leo. Mm, Entonces, no sé si los demás lo leen igual. Entonces, por ejemplo, este texto en particular tiene frases donde no tiene comas ni separaciones, el texto es completo, ¿no? Porque la idea, ya así hablando del poema, ya, la idea es que se lea lo más de corrido posible. Tengo otro por ahí perdido que es más de corrido, así como que tiene líneas, casi una prosa, ¿no? Entonces el que lee es el que hace el corte, claro. o qué palabra le hace más sentido. Ahora, hay muchos de estos textos que yo siento que escribí casi en trance, ¿no? No así, pero en el sentido de que hubo, pese a que paso mucho tiempo sin escribir, de repente igual se vienen periodos donde escribo mucho más. Y ahí, no siempre sobrio, a veces los poemas quedan como tirados o en el computador o en una libreta, y me los vuelvo a encontrar después. Y estoy hablando después de 1 año, 2 años, y de hecho, si no fuera porque es mi letra, diría que los copié de algún lado, porque ¿No lo reconoces? no los reconozco. De hecho, tengo textos que no reconozco. Entonces, Cuático, wow. tengo que entrar no solo a reconocer el texto, sino que a conectarme al momento en que lo escribí. Y Mm, eso es lo que complejiza el rescate de esos textos. son relicarios. Te hacen volver al, Sí, y como este en textos particular, relicarios. chuta, no podría explicarlo yo creo. Yo igual tengo hartos textos que tienen que ver ¿cómo se llama esto? Con lo animal, con lo animal que tenemos el humano, ¿no? Mm,
Y no sé de dónde viene eso, no sé si viene de lectura, no sé si viene de una apreciación que tengo sobre el humano mismo, y, pero hago hartas referencias, no me había dado cuenta que en realidad vengo haciendo esas referencias a lo animal hace mucho rato más de lo que yo pensaba, ¿no? Porque tengo algunos textos que tienen que ver con eso, que son más nuevos, que son más evidentes, pero trajinando un poco los poemas más antiguos, me topé con que en realidad lo vengo haciendo hace mucho rato, mucho rato. Y las sábanas también. Sí, no, eso sí. Las sábanas eh, se repiten en 2 poemas. sí. Yo, a ver, tenía como esta visión, a propósito, o me hizo cierto sentido cuando Claudio habló de la obra total, ¿no? Eh, Siento a veces como que, creo que incluso está dentro de un poema que tengo por ahí en borrador, que, que uno no escribe varios poemas, escribe un único poema que se fragmenta nomás. Mm, Entonces, claro. porque entraba como en esta complicación de oye, de nuevo estoy hablando de la misma cuestión, estoy hablando de esto otra vez, ¿cachai? Oh, la weá redundante, otra vez estoy hablando de la sábana y los animales, pero es porque es una sola obra, ¿no? Es un solo texto y está fragmentado para hablar de otros temas, ¿no? Entonces, ahí dejé de complicarme Sí, con ese tema. sí, de hecho a mí me gustó mucho una vez que fui a escuchar a una poeta chilena que se llama Soledad Fariña, ¿Ya? y ella leía, cuando hizo su presentación en La Piedra Feliz, ella leyó y no dijo ni un título. Y de hecho su presentación fueron poemas enteros y fragmentos de otros. Y los fue Mm, leyendo como si fueran un único poema, pero eran ¿ya? distintos poemas o fragmentos de poemas, porque en el fondo tenían como un universo, había un universo poético común, ¿sí? Entonces, que creo que tiene que ver también con un poco en el momento en que uno escribe, porque a no ser que sea uno de esos escritores que están presionados por las editoriales, que no sé si existirán, así como, oye, tenéis que lanzar el último hit, que no existe casi nada acá, uno escribe Sí, en un estado como... Y por eso también deja de escribir mucho tiempo. No sé, ¿qué opinas tú? yo creo que está bien lo que decías al principio, que no es bueno decir que la poesía es un hobby. A No. mí siempre ha sido mucho una necesidad. Y, pero es la necesidad en un momento en que nunca he estado muy bien. Entonces, cuando llego a periodos de estabilidad, dejo de escribir. Claro. Entonces, esta es primera vez que trato de conectarme con lo que hago desde otro Adrián, así como desde otro punto, Mm. que no tiene que ver con ese otro que andaba con la cabeza revuelta, el corazón revuelto y eso. Con los Entonces, pelos largos, más largos, y hasta no sé. con rulos. Eh, además. Eh, Quizás por eso tiene que ver un poco con la recurrencia hacia lo animal, hacia lo bestial, porque como la escritura desde la víscera, ¿no? Desde lo visceral, un cierto acercamiento hacia un punto que tiene que ver con eso. Eh, y tengo un texto que es como... ¿Quieres leer un texto más? Sí, voy a Para leerte que uno, a pasemos ver. a la conversación de los Ya. tres. Oye, ya, igual voy a leer un texto que tiene que ver que es más explícito sobre ese tema de la animalidad, ¿no? Ya. De hecho se llama La Bestia Anónima, Mm. y tiene un epígrafe de Dylan Thomas con la bestia siempre anónima. No, quisiera renunciar a estas escamas, tomar una luz como el sol fugitivo de un día convulso, y rehacerme desde el fondo y boca arriba como el animal que siempre he sido, un poco menos simio y con una tristeza de innumerables dientes, algo insaciable a la tormenta y siempre a la defensiva. Quisiera dejar de burbujear los orígenes oscuritos, volver a un parto catastrófico donde mis manos posean el filo animal de otras especies. Puede que con estas condiciones sepa razonar un día lujoso, cascarear de la luz la sinceridad del plomo, acariciar las últimas horas de la noche con la rutina de un ciego, y ser así mesa para el banquete de otros, renunciar al agua, aventurarse hacia la tierra fría de los hijos,
luciendo espantosas apariencias humanas, cabizbajo, cerciorándome que el mañana también puede llevar un nombre que las generaciones recuerden alarmadas. Quisiera renunciar a estas escamas, bajar de los oscuros árboles que el día preña y tomar de la luz los armamentos, las únicas condiciones irrechazables, la belleza de aullar en las noches solitas, arrullarse en la tierra con ferocidad, mirar en el cielo los últimos pelos que uno lamenta, puede que así, al final del encuentro, lleve un nombre propicio para la soledad con el cual vivir estos días animales. Bravo. Ya, y no leo más. ¿Me escucho, no? Sí, estoy con... Sí. Sí. Bueno. Me imagino que Claudio, Adrián, también quedaron con preguntas para hacerse mutuamente. Yo también tengo algunas que pendientes, así que no sé quién quiere partir. No, para que conversemos un poco. No tengo una pregunta, quizá una observación que me acordé del poeta Borges, cuando Borges escribe poesía, que lo leí en la UPLA, aproveché de leer la obra completa, y lo que decía Adrián de los temas, no sé, pues si le quitáis la ceguera, los espejos y la oscuridad, los poemas, y tal vez los tigres y las monedas de oro, se le cae todo, porque los reutiliza, aparece de nuevas formas, y ¿Es Borges? claro, el Borges poeta, pero Borges, nunca se siente añejo, porque es como que le da otra capa, y los doppelgangers también. O sea, Ya. porque se encuentra durmiendo, se ve a sí mismo en el borde de la cama, pasa muchas veces, me parece. Las Sí, espadas también, hay interesante como... eso de ver imágenes recurrentes en la Pero poesía. Yo creo que inevitable, porque son cosas es Claro, que se interesantes. escribe desde ciertas imágenes igual, eh, o desde ciertas obsesiones, no sé, o las dos cosas. Pero igual, por ejemplo, a mí me parece mucho más valioso como la obra desde este, por ejemplo, los osos como algo recurrente, así. Me hizo acordar que, a propósito de los animales también, en un taller de poesía que participé siendo muy, muy cabro, teníamos un compañero que tenía como una obsesión con los caracoles. Y toda su obra poética tenía que ver con los caracoles, así, todo. Y una vez tuve oportunidad de ir a su casa y era impresionante la cantidad de figuritas, detalles de plasticina, vidrio, madera, metal que tenían que ver con caracoles. wow. Sí. Entonces, igual es interesante, ¿no? Pero cómo desde algo que es único o que es un elemento se crea un universo hacia atrás, ¿no? O hacia adelante. Me parece igual eso valioso, ¿no? Porque con esa idea como de, no, cada poema o cada trabajo, cada cómics, cada cosa es como única, no, pues, si, dijimos, o sea, creo firmemente en que tú escribes desde quien eres humanamente, pues, entonces escribes desde tu obsesión, desde algo que te da sentido, entonces vas a volver sobre esa temática constantemente. Sí. Yo, mira, a mí, antes que se me olvide, bueno, tengo hartas cosas que me vienen así como para preguntarles, po. Pero a Claudio, por ejemplo, me gusta mucho ¿cómo se llama? Una viñeta, ¿no? Una de las historias, digamos, donde, donde hay el oso dice que el doctor le dijo que su problema era que pensaba mucho. Ah, creo que, a ver, Creo que no podía dormir o algo así. no me acuerdo bien, Que le pero a ver, habían deja ver llevado si al lo tengo, psiquiatra o algo así porque no podía dormir o que le dolía la le cabeza, dolía la cabeza, eso, le dolía la pero cabeza. lo podría buscar para ver si lo muestro rápidamente, porque eso es súper corto, creo que sí, claro, son unas páginas de oso hablándole directamente Sí, a la cámara, podríamos decir. A ver, ahí está buscando. Ahí está la imagen, no en papel, en digital. No sé si la ven. sí, ¿sabes? Igual es una reflexión más adulta porque habla de una evidencia empírica y bla, bla, bla. Claro. Igual está interesante lo que dice,
Dice que es porque piensa mucho. ¿Cómo sabe eso? Claro, O sea, Claro. sí, pienso mucho. seguro eso le dice a todos, bla, 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 y es tremendo rollo. Así. Adrián, también me quedó algo ahí como pendiente de todo lo que conversamos al principio, que tiene que ver con estos periodos donde uno, bueno, algo que tú mencionaste la otra vez, me acuerdo que fue escribir es una necesidad, ¿ya? Y hablábamos de esto de que no es un hobby, puede también que sea un oficio, el oficio implica como una cierta disciplina, digamos, como al escribir, y también como una necesidad que surge en ciertos estados, ¿ya? Eh, entonces, recuerdo que he escuchado, por ejemplo, Elvira Hernández y otros poetas que dicen que la poesía es como, te sirve para salvar la vida en el fondo, como para sobrevivir. Entonces se relaciona mucho a un estado de incomodidad, de que no estáis bien en el fondo. O sea, el que escribe parte de un origen de que está incómodo, de que algo te molesta, algo te duele. Y entonces, cuando mencionaste el tema de que había poesía en algunas situaciones de salud mental, yo pensé, claro, si la poesía te ayuda a sobrevivir, y en el fondo, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que te ayuda a sobrevivir? Esta creación de una realidad distinta a la realidad empírica, digamos, como... entonces, ¿cuál es esa relación que se crea entre médico y paciente, digamos? ¿En qué momento esta relación que se da entre estas dos personas que están por una cosa absolutamente externa, una casi porque a muchos los derivan a salud mental, entonces como tenéis que ir, ¿qué es lo que se da? ¿En qué momento se produce ese clic donde emerge como estas luces de otra realidad más allá de la relación médico-paciente aquí y el ahora? Y que podríamos llamar que estas luces es poesía, me imagino yo. O a lo mejor me equivoco, no sé. La relación que tiene el médico con su paciente está súper ligada a el tipo de contexto histórico que se vive, ¿ya? Entonces, en el actual tiempo es una relación súper vertical, ¿ya? Que tiene que ver con la sociedad capitalista que vivimos, donde hay tipos que ejercen poder sobre otros. Tal. Porque salud mental tiene que ver con la vida de la persona. Entonces, yo no te digo cómo vivir la vida, pues, a nadie, no tengo la autoridad por muy médico que sea, o si fuera psiquiatra o lo que fuera. No tengo autoridad para decirte a ti cómo vivir tu vida. Pues. Puedo darte un consejo, puedo recomendarlo. Entonces, el ejercicio de sanar en salud mental pasa. Entonces, en lo poético igual está eso. Pues. Yo creo que yo te mencionaba cuando hacíamos el ensayo con la pregunta con lo narrativo, ¿no? Pero con eso narrativo poético que cuando tú relatas tu vida, ¿no? No todo el mundo la relata de la misma manera. Pues. Hay pacientes que son, pero narradores natos, así, te cuentan la historia, una belleza, una forma, eligen unas palabras así tan acertadas. Y hay otros que ya han transitado, y eso sí podría decir que es algo muy común, que ya han transitado por otros profesionales que te relatan la historia desde, la, desde el formato de la medicina. Entonces, ya vienen con términos técnicos y te lo explican. Perdieron la posibilidad de hacer su propio relato. Es como si estuvieran institucionalizados. Pero es su relato el que está institucionalizado. Claro. Quedó institucional, porque ya pasó por tanto, entonces yo igual hago un ejercicio ahí que igual es un poco ortodoxo, que es en realidad hacer preguntas absurdas. Te pregunto sobre otras cosas, empiezo a hablarles de otro tema y los descoloco de dónde están.
Pero es Claro. porque yo necesito que me vuelvan a hablar desde ellos, po. No desde la institución, no por los que pasaron antes. A Ahí en veces igual, la poesía entonces, pues, no sé si era Isidore Ducase, del conde de Lutremont, que hablaba de estas realidades yuxtapuestas y contradictorias, y hablaba de la mesa de disección con el paraguas, no sé si lo han visto ustedes, lo han leído, que de ¿no? estos objetos tan disímiles, que en el fondo habla de lo que es la ironía. Ahí emerge inevitablemente una realidad nueva. Es como que si al juntar esto explotara, ¡pum! Y claro, y tú me hablas ahora de esta pregunta media que absurda o distinta o que quiebra lo que Fuera de está. contexto, sí, sí, sí. Y muy Funciona harto interesante. porque, bueno, yo igual tengo una frase que empezó así, digo, yo no quiero que me digas lo que te dijeron de ti, quiero que me digas lo que tú crees, lo que piensas, es como, o cómo te has sentido, ¿no? Porque cuando Bueno, ha sido impuesto desde la verticalidad, eh, la persona empieza a ocupar el relato de otro, un relato colonizado, súper colonizado. Entonces hay que sacarlo de ahí, po, y la persona tiene que salirse de ese punto. Igual lo otro que ocupo mucho es, que también tiene que ver con el arte, ocupo mucho la música, muchísimo. Ahora estoy boicoteado porque los computadores del consultorio no tienen parlante, uh, pero, pero a veces lo pongo en el teléfono y eso, porque sobre todo con adolescentes o con personas les pregunto qué música escuchan. Eh, y por ahí voy trabajando en algunas cosas. Eh, bueno, yo siempre digo, pese a que uno escucha música desde que nace, ¿no? Pero yo siempre digo que descubrí la música en Cuba, ¿no? Eh, el la sabor, mayoría de mis amigos, el azúcar. sí, pero mucho más allá. Hay un tema con la música que es algo cotidiano, que es muy del día a día, ¿no? No solo como lo sabrosón, ¿no? Pero hay otra cosa ahí que tiene que ver con la música. Y de hecho, mi acercamiento, o sea, como la cultura cubana es desde mis amigos que son, la mayoría eran músicos, son músicos aún. Y de hecho, tuve oportunidad de que se musicalizaran algunos de mis poemas. Oh, qué bonito. Entonces, igual fue una experiencia interesante y de ahí es la conexión desde la música. Ya, y la última pregunta entonces, para ya ir terminando. Claudio, en una parte tú dijiste que habías buscado, cuando estabas viendo como la génesis de tu obra, de que el oso, también, ¿por qué el oso? Tenía que ver porque estaba buscando un rostro que fuera más bien neutro, no sé si lo entendí bien, pero que pudiese tener mucha, digamos, pudiese representar muchas acciones o estados de ánimo con el mismo rostro, digamos, que es como con un rostro neutro, digamos. Y que habías probado el hiperrealismo y habías probado distintas maneras como para hacerlo más entretenido o más dinámico, porque en tu libro se ve que hay un oso, por ejemplo, que es es como del hiperrealismo, un oso pardo, gigante, así grandote. Hay otros que están en colores, algunas viñetas que están en colores, otras que están en blanco y negro. Hay unos osos que son gorditos, ese oso que es hermoso. Hay unos osos que son gorditos, así como osito de peluche, otros que son flacos, más humanos, más. Pero claro, y entonces tú puedes ver que en el fondo la mayoría tienen una cara bastante neutra, pero hay una parte que son generalmente la hoja de mano izquierda, donde está ese oso como en estado de catarsis, que grita o que está muy enojado, que está destruido, que está así como y que es como un alarido, un reclamo, y que rompe un poco esa cara neutra de la mayoría de los otros. Eso fue exprofeso, que no, que tiene que ver como. O sea, mira, más que una cara neutra, yo diría, no sé si existe, pero unexpresiva,
me digo a mí mismo que es como Un tener una sola, claro, una sola expresión, pero y que el texto, el diálogo vaya contra esa expresión o la apoye, pero después se rompa. Y no sé, eso tiene que ver mucho también conmigo, que siento que de repente mi cara o mis gestos no expresan lo que estoy sintiendo, pero también con mucha gente. Eh, y sobre lo de hacer lo entretenido, no sé si era entretenido tanto para el público como para mí, era un desafío no Sí, la dibujar palabra siempre igual. entretenido es fea, pero es como hablamos No, no, de objeto. no la encuentro fea. De hecho, en realidad todo esto es entretenimiento, de hecho. A lo, no sé si leyeron La broma infinita de David Foster Wallace. Es No, como lo de tengo todo ahí. entretenimiento. Es uno de mis PDF cuarentena. Es como, sí, ¿De es verdad? como para 1200 páginas ahí para leerse en cuarentena. Sí, lo tengo ahí. Cuarentena. Y a todos, a los videos le llama entretenimiento, ¿sí, no? Eh, Uf, me salvé. Te va a venir un pero, oso con un machete, así como a matarme. no, pero lo encuentro como un desafío de tratar de adaptar el dibujo al texto, pero también yo soy súper, o trato de ser, porque le encuentro mucho sentido, ecléctico, a como lo que se llama la escuela del eclecticismo. Pero bueno, ahora también le llaman metamodernismo, que es como tener dos conceptos eh, Oye, yo soy aparentemente anciana, no contrarios, conozco ese concepto. que que estén en conflicto, ponerlo hacia al unísono tal vez, y que salga una tercera verdad o principio de eso. Volvemos a la mesa de disección de Isidoro Ducase. La contradicción. Claro, entonces me interesa, de hecho, en el blog tratar de hacer el ejercicio de que un cómic negara al anterior. Y que entonces tratar de que es el encadenamiento del blog que estén como negándose. Y en el libro también, claro, pues entonces tratar de hacer un libro que fuera, que se saliera de, no sé si te fijaste que hay un índice, esas caras que están ahí de repente también tienen un título solo en el índice y que no es nunca el de las palabras, el de lo que están diciendo. Eh, claro, hay capítulos temáticos, entonces de nuevo siempre como volviendo a esa idea de que se puede como romper hay un perro, no sé si está ahí, la realidad de lo que se está leyendo. También, no sé, pues hay un libro de Philip K. Dick, que de ahí saqué un poco el tema de los títulos, que se llama Laberinto de Muerte. Y es una cuestión que están como en el espacio y pasan cosas como, no me acuerdo bien cómo es el libro en realidad, pero es como Alien, pero los van matando, pero no se sabe quién los va matando. Pero los títulos tienen un índice y los títulos son como que estuvieran en una feria de juegos, no tienen nada que ver con, dice Ah, así como los personajes, así como Emma y Adrián encuentran un premio, y es porque los matan en el capítulo, o no sé, pues Claudio se gana la lotería y también lo matan, ¿cachai? te corta la cabeza, Y así. ese juego también me gustó. Claro, me gustó caleta ese juego Claro, eso es de abrir las posibilidades de la lectura de lo que pasa, de ampliar, po. claro. Y bueno, en realidad, eso que no se pueden explicar las cosas, yo creo hasta cierto punto, lo que, lo, que- lo que dicen los osos es más como que lo que diga el autor de lo suyo no importa si uno como lector o espectador o escucha, si es que dependiendo del medio, tenga su propia versión. Pues no sé, pues si yo te digo, tu poema quiere decir tal cosa, y porque resuena así en mí, y tú me decís no, yo no importa, porque para mí el lector al final es, ¿cachai? El tema de la muerte del autor,
no me acuerdo de quién es, ¿cachai? De que al final queda la interpretación de quien te lee, claro. Pero también está el plan siempre de que para mí el todo del libro quiere decir algo por debajo, que no está, claro, como para mantener cierta tensión. Se supone que cuando escribí un guión de cine estaba viendo como unos videos para guión. Dicen que siempre está el subtexto, lo que no se dice, lo que está implícito es Claro. lo que causa la atención del espectador. Y claro, hay algo hay una idea por debajo ahí del libro. Oye, bueno, pucha, a mí me ha encantado la conversación, pues, pero ya tenemos que ir terminando. No sé si alguno de ustedes quiere decir alguna cosa más, para no Eh, quedarse con la bala tal, pasada, como dicen. sí, que no se me olvide dejar mis blogs, tal vez, o donde me pueden encontrar. El blog de los osos es filosofosos.blogspot.com, y mi Instagram y mi Twitter es @comandanteoso, todo junto. Y eso, también tengo otro de un DeviantArt que se llama Alvarex, con X al final, Ujú. que es Y un también, bueno, típico de dibujante. recordar que van a estar en la pantalla, ahí está Álvarez, en la Bueno, y si quieren pantalla. los libros perdón, me pueden contactar si es que son de la región, o también en la página de Montacerdo. Ahí creo que también están Busca Libre. Y recordarle a la gente que está viendo esta presentación que van a aparecer los datos de Claudio y de Adrián, porque también está la posibilidad de la gorra virtual, donde se puede aportar a los invitados, porque está complicado el asunto. Así que bien recibido y agradecido si pueden aportar, y gracias por haberse conectado a nuestra presentación. Esperemos que vengan otras más. Buenas tardes y que estén muy bien. Chao, chao. Chau. Chao, gracias.